Ahí está. Bueno, muchas gracias. Buenos días, qué bueno que están aquí, qué bueno verlos. Hoy va a ser un día muy bonito, muy importante porque vamos a estar viendo algunas herramientas para poder hacer un diagnóstico correcto de las necesidades de nuestros aconsejados. Me gustaría empezar por compartir el escritorio. Eh, Eh, me gustaría repasar esta gráfica. No sé si ahí ya se pueda ver mi pantalla. Ya, listo. Bueno, muy bien. Eh, bueno, hermanos, muchas gracias. Vamos a empezar con analizar esta gráfica, pero me gustaría hacer una breve oración para poner esto en manos de Dios. Acompáñenme, hermanos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad, este sábado más que nos permites estar aquí presentes en este curso, Señor, de consejería. Te ruego, Señor, que tú nos bendigas, nos ilumines, Señor, y nos abras el entendimiento para poder comprender la manera como bíblicamente podemos aconsejar a nuestros hermanos. Esta clase la ponemos en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces, esta grafiquita que les estoy mostrando es una perspectiva bíblica de lo que es nuestra vida, el proceso de santificación que es permanente eh, en toda vida de cualquier cristiano. Nosotros veíamos que en la línea del tiempo, que es la horizontal, que viene de menos infinito a más infinito, en algún punto de la historia, nosotros nacimos, nacimos y además, y además, ese fue nuestro primer nacimiento, nuestro nacimiento natural. Y después viene un punto en nuestro crecimiento, en el caminar en este mundo, donde viene la conversión, que ahí viene con una flechita naranja. En ese punto de nuestra historia, algunos jovencitos, algunos ya no tan jovencitos, eh, vimos que hay un proceso de conversión. Y ahí es donde viene el nuevo nacimiento o nacemos por segunda vez. Lo que nuestro Señor Jesús le explicaba a Nicodemo, es necesario volver a nacer, Nicodemo. Entonces, ese nacimiento es espiritual, es donde viene nuestra justificación por medio del sacrificio de Jesucristo, donde somos adoptados y somos hechos hijos de Dios por esa fe. Y esa fe, dice la escritura, que viene por gracia, ¿verdad? Dios la da, esa fe que salva a quien Él quiere. Entonces, posicionalmente ya somos santos, pero muchos de nuestros aconsejados llegan con problemas y nos dicen, hermanos, que yo no entiendo por qué, si yo ya soy una nueva criatura, sigo batallando con este pecado, con esta situación pecaminosa y no puedo salir siento que no puedo salir puede ser un vicio, puede ser el cigarro, el alcohol, drogas, puede ser inmoralidad sexual como la pornografía, puede ser muchas cosas que no sabemos, depresión, falta de estima, eh, muchas cosas que nos atacan en nuestra mente, en nuestra carne, nuestra propia carne y también Satanás, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de estos siglos, ¿verdad? Que es Satanás y su reino, y también nuestra carne. Entonces, esta grafiquita yo les aconsejo que se la dibujen a sus aconsejados y les expliquen porque para ellos es importante saber por qué no puedo salir de esto. Si en mí está el querer, como el hacer las cosas, por qué no puedo salir de este tema. Y lo que explica el apóstol Pablo en Romanos 7, Romanos 8, pues es que lo que no quiero, eso hago. Y termino haciendo lo que no quiero hacer, ¿verdad? O sea, parece ser que hay una ley en mi cuerpo, en mis miembros, que me lleva en sentido contrario a donde yo quisiera llegar, que es glorificar a nuestro Señor. Y entonces tenemos que explicarles que posicionalmente somos ya santos, ¿verdad?
No hemos llegado a un estado de glorificación, eso se da en la muerte, como ahí viene también la flechita. El momento que nosotros morimos, somos llevados a la presencia de Dios y entonces ahí ya estando fuera del cuerpo, de este cuerpo de pecado, llegaremos a un estado de glorificación, donde ya seremos perfectos, como dice el libro de Hebreos, ¿verdad? A la congregación de los santos hechos perfectos, porque seremos igual a Cristo, porque le veremos tal como Él es. Pero ahorita en el ínter entre que volvimos a nacer y se da la muerte y la glorificación futura, pues tenemos que estar en un proceso de santificación progresiva. Y digo progresiva porque lo normal es que entre más tiempo tengamos en Cristo, más santos vamos a llegar a ser y lo vamos a lograr con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que trabaja y el que obra en nosotros, en todos los que hemos vuelto a nacer. Pero si se fijan, esa línea de santificación ascendente no es una línea perfecta, recta, hacia arriba, sino tiene sus quiebres. ¿Qué son esos quiebres? Bueno, esos quiebres son los pecados con los que estamos lidiando constantemente. A lo mejor nosotros vemos que pues, somos más santos, ¿verdad? Que el año pasado, cuando recibimos a Cristo, hace 5 años, pero de repente viene un desliz, viene una prueba, viene algo, y entonces ahí caemos. Pero la Escritura dice que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzaremos misericordia. Entonces ahí el tema es darle ese consejo a la persona de que se arrepienta, de que se aparte, de que siga creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, en su relación con Dios, en su comunión, en sus devocionales, para que pueda superar con la ayuda del Espíritu Santo esa caída. Y entonces nuevamente su vida espiritual viene hacia arriba, cada vez más santo, pero va a llegar el punto porque somos personas pecadoras, ¿verdad? Que necesitamos del rescate de nuestro Señor Jesucristo, porque nos vamos a estar tropezando. Claro que entre más tiempo, entre más santos, esas caídas van a ser más tranquilas, ¿verdad? No, no, o sea, en ese proceso de santificación, entre más santos, pues también los pecados van siendo más separados y de menos impacto. Eso es lo normal, por eso la línea la tendencia es que sea hacia arriba. Cuando un cristiano vemos y detectamos en el proceso de consejería que no está siendo cada vez más santo, sino que va plano a la línea del tiempo o hacia abajo, ahí podríamos pensar, pues a lo mejor esta persona no ha nacido de nuevo. A lo mejor lo que necesito es predicarle de la persona de Cristo, del Evangelio, porque si él tiene el Espíritu Santo, la Biblia dice que entre más tiempo pasemos y estemos en esta vida, pues más santos tenemos que ser. A lo mejor es una persona que sí es vuelta a nacer, pero ya no se congrega. Y acuérdense que Dios nos dejó medios de gracia, así se les llama. Los medios de gracia son los medios que Dios dispuso para nosotros, para su iglesia, para tener acceso a esa gracia, ¿verdad? A ese perdón no merecido a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero uno de los medios de gracia es la comunión con los santos. Una persona que ya se alejó de la iglesia no puede, no, es difícil, ¿no? Acceder a esos medios de gracia, necesita estar en contacto con su pastor, con sus consejeros, con otros hermanos, apoyándose, consolándose y unidos. Es congregarse, el convivir, es uno de los medios de gracia que Jesucristo nos dejó. Que es otro medio de gracia? Bueno, también viene de la mano la comunión, ¿no? Estar celebrando de manera periódica la Santa Cena. Es otro medio de gracia, donde nosotros hacemos un alto, reflexionamos por todas nuestras faltas antes de la comunión, ¿verdad? De celebrar la Santa Cena, no como los Corintios, en 1 Corintios capítulo 11, que decía, y porque no tomaban en serio la cena del Señor, muchos estaban debilitados,
muchos estaban enfermos y muchos ya habían partido a la presencia de Dios, ¿verdad? De manera anticipada, muchos ya dormían. Entonces, claro que la comunión con los santos es otro de los medios de gracia. ¿O qué otro medio de gracia Dios nos dejó? Bueno, la oración. La oración es un excelente medio de gracia para tener acceso, ¿verdad? A la gracia que nos santifica, que nos hace ser mejores cristianos. La oración, la lectura y memorización de las escrituras también es otro medio de gracia que tenemos disponible. Entonces, si se fijan, si una persona que llega a consejería empezamos a detectar áreas de oportunidad en cualquiera de estos aspectos de los medios que Dios nos dejó en gracia, pues su santificación no va a ser progresiva hacia arriba, ¿verdad? Es más, no va ni progresar. Oye, pues quítale el pescado a tu cochecito, ¿verdad? Que ya le pusieron su pececito, y ponle mejor un murciélago, ¿no? O ponle una pirañita, ¿verdad? Que es un pescadito, pero con unos dientotes así, porque no se ve que quieras progresar hacia la santidad, a la cual todos fuimos llamados a participar. O sea, no es ni siquiera si queremos, si realmente el Espíritu Santo, y hemos vuelto a nacer, eh, y hemos sido regenerados por medio del Espíritu Santo, nuestro espíritu, claro que tenemos que cada día esforzarnos y para ser cada vez más como Dios. Pero ese esfuerzo, hermanos, tampoco puede venir de nuestra carne. Es nosotros lo que tenemos que aconsejar es: únete, hermano, a los medios de gracia que tenemos disponibles para que entonces el Espíritu Santo te vaya haciendo cada vez una mejor persona. Porque si es una persona, eh, vamos a decir, acostumbrada a hablar con groserías, malediciente, como lo dice la Escritura, y por más que se esfuerce, no va, se le van a estar saliendo las groserías en su manera de expresarse. Y entonces, como la persona le da pena, entonces lo que puede suceder es que cuando está en la iglesia, no dice groserías, pero en el trabajo donde con los que convive, que no son cristianos, y en su casa, híjole, es una persona muy, muy groserita, ¿no? Dice muchas groserías. Y entonces empieza a ser una doble personalidad, y entonces pierde su integridad. Y esto es porque él se ha propuesto eh, ser mejor, pero es un esfuerzo humano, no es algo que nazca de su corazón. Y lo que veíamos también el sábado pasado es que en el corazón es donde radican todas las cosas. En Mateo 13, Marcos 7, Jesús dice y está enseñando a sus discípulos que lo que contamina al hombre no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale del corazón, de lo que sale de la boca, porque de la abundancia de la boca habla el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, al revés, así. Entonces nosotros, lo que se tiene que hacer es trabajar en el corazón. Bueno, eh, cuando yo me he fijado cuando los aconsejados les expongo esta gráfica, se las dibujo, y mientras se las dibujo, se las estoy explicando, como que pueden comprender qué es lo que les está pasando. Ah, bueno, pues es que sí soy cristiano, pero me falta crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, me falta hacer algo, ¿verdad? Que no es con mi esfuerzo, sino que debo de disponer para que Dios obre en mi corazón, para que deje de decir groserías, para que deje de mirar a las mujeres desnudándolas, ¿verdad? Con la mirada, o ya no sentir envidia de la vecina que tiene un mejor casa, o que viste más bonito, que tiene un mejor coche, o sea, todo eso es Dios el que lo tiene que ir cambiando en el creyente, ¿verdad? En el aconsejado. Entonces, nosotros vemos aquí una explicación. Primero, pasamos de muerte a vida. 1 Corintios 6:11. Eso vienen en sus notas. Este documento ya se los mandé, ¿verdad? ¿Verdad que sí lo tienen? Si no, se los vuelvo a mandar con mucho gusto. Pero primero somos una nueva criatura en Cristo, Sí, ¿verdad? lo tengo. Y ahora tenemos una nueva habilidad de no pecar. Romanos capítulo 6. Pecaremos pues para que la gracia abunde en ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque ahora
Antes éramos esclavos del pecado, mas ahora somos siervos, que también es la palabra doulos, que también es la palabra que se puede traducir como esclavo, pero ahora de Cristo, ¿verdad? Para su justicia. Ahora dice, tengo nuevas capacidades de justicia para rehusarme a pecar, porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, la gracia crece de manera progresiva, y se refleja en una santidad progresiva. La perfección no es posible en esta vida. Filipenses 3 versos 12 y 13, eh, Filipenses 3 21, 1 Corintios 15 23. La naturaleza de la santificación es progresiva. Bueno, el crecimiento espiritual es a la vez obra de Dios, pero también hay una responsabilidad en el creyente. Dios es soberano, pero también hay una responsabilidad humana. Toda la gente que se pierde es porque ha decidido no voltear sus ojos al cielo para buscar a Dios. Entonces, ¿cómo podría, verdad, mandar Dios al infierno a alguien que no es responsable de sus actos? Entonces, el crecimiento espiritual también tiene que estar en el aconsejado, las ganas de superarse espiritualmente. ¿Cómo podemos hacerlo? Memorizando la palabra, leyendo la Biblia, discipulándose, congregándose, tomando consejería, juntarse con amistades creyentes, pero de a veras, no de esos que están bien tibios, bien fríos, pero se congregan y no, yo siempre les digo, fíjate, fíjate tus amistades, con quién te juntas. Hay que ocuparse de nuestra salvación, como dice la escritura Filipenses 12, con temor y temblor. El creyente está activo en el proceso de la santificación. O sea, el aconsejado tiene que poner de su parte para estar en este proceso de santificación progresiva, que dura además toda la vida, hasta que la muerte nos alcance y entonces Dios, por medio de Jesucristo, nos glorifique, ¿verdad? Esto sí requiere un esfuerzo significativo y trabajo diario, pero ese esfuerzo y trabajo diario, insisto, no es en un esfuerzo por derrotar ese pecado, sino en un esfuerzo y un trabajo por conocer más del carácter de Dios. Ese es el esfuerzo y el trabajo que tenemos que fomentar en los aconsejados. Es que soy mentiroso, no, pues ya no digas mentiras. No, pues no vamos a imagínense si tuviéramos que combatir el pecado cuerpo a cuerpo, ¿no? No, es que pasa una mujer, hermano, yo no puedo evitar voltearlo a ver su cuerpo. No, no, mira, cuando pasa una mujer así, volteate para otro lado. Y pues, ¿cuántos pecados hay así? Así no se trabaja. Es con esfuerzo y trabajo en oración, en comunión con Dios, en la lectura y memorización de las escrituras. Y estando enfocados en esto, el Espíritu Santo es el que hace el resto. Quita de nuestro corazón esa podredumbre, esos vicios y de repente ya no volteó a ver ninguna mujer, el hermano con una mirada pecaminosa, o de repente ya se dio cuenta que lleva 3 meses y no se le ha antojado darse un trago, ¿verdad? Tomarse una cerveza, porque a lo mejor con el pecado con el que batallaba era un vicio, o ya lleva 3 meses y no le han dado ganas, ya ni se acordaba que también le gustaba el churro, ¿verdad? Entonces, eso es obra del Espíritu Santo. El esfuerzo no está en deja esto, deja esto otro en particular, sino permite que el Espíritu Santo cambie tu corazón. Y en eso ahorita vamos a seguir profundizando en el corazón. La Biblia dice o describe que la vida del creyente es un conflicto constante, una carrera que se corre no con velocidad, sino con paciencia. He peleado la buena batalla, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. Es una guerra. Hay batallas que se pierden, hermanos, pero la guerra, esa ya la ganó Cristo. Entonces ahora hay que impulsar al aconsejado para que siga adelante, para que no se quede ahí en el piso, para que se levante, para que acceda a los medios de gracia que Jesucristo nos proveyó para seguir avanzando, para sentir el perdón de Dios y también tener la capacidad de que la misma persona se pueda perdonar
por haber tropezado, ¿verdad? Porque a veces es difícil para las personas perdonarse a ellas mismas, ¿no? Eh, es fácil perdonar a alguien que nos ofende, pero nosotros, por haber fallado, somos bien duros con nosotros mismos en algunas ocasiones. Es necesario entonces que el creyente haga ese esfuerzo y lo haga, y ahí se subraya y está hasta con negritas, dependiendo de Dios. No es en sus fuerzas, no es porque nosotros los consejeros le proveemos de armas, sino es 100% la dependencia de Dios, la cual en última instancia está obrando en él. Verso 13 de Filipenses. Filipenses, Amén. amén. Bueno, Dios le ayuda al creyente no solamente dándole el deseo de ser cada vez más santo, sino también de desearlo y de hacerlo, ¿verdad? Dios le da al creyente todo lo que necesita para crecer, el hacer. A Dios se complace en ayudar al creyente a crecer para su beneplácito, para su gloria. Punto número 4, las tres personas de la Trinidad están involucradas en el crecimiento espiritual del creyente. Fíjense, Dios Padre obra en el creyente. De hecho, el Padre, es el que le entrega al Hijo tu nombre. Le entregó tu nombre y le entregó el mío. ¿Verdad? Y de todos los que somos parte de su iglesia. Entonces, el Padre obra en el creyente. Juan 15:2, Hebreos 12, del 6 al 10. Dios Hijo obra en el creyente. Efesios 5:26, Hebreos 7:25. Dios, el Espíritu Santo, es quien se va a encargar de darle mantenimiento y ese crecimiento al creyente. Gálatas 5, Juan 16:8, Efesios 6:17, Segunda de Corintios 3:18. Con calma, revísenlo ustedes ahí en su Biblia, ahí tienen sus apuntes para que, pues para que avancemos, hermanos, y vayamos, y también usted en ese estudio fuera de estas 2 horas que tomamos los sábados, siga usted creciendo en este conocimiento, profundizando. Dios usa su palabra, la Biblia, para lograr un cambio espiritual y el crecimiento. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu palabra es verdad. La palabra, la Biblia, las escrituras nos santifican. Por eso ahorita abrimos un club de lectura, o abrí un club de lectura de la Biblia todos los días jueves a las 8 de la noche, donde estamos leyendo, empezamos ahorita de Mateo. La idea es leer todo el Nuevo Testamento y después nos vamos a seguir con todo el Antiguo Testamento, si Dios nos lo permite, porque es a través de la lectura y la comprensión de su palabra que podemos nosotros lograr una santidad. Esto lo empecé con un aconsejado que tenía problemas pues de alcohol, con el vicio del alcoholismo. Y yo no, de veras, pues yo también soy aprendiendo, ¿no? Consejería, todos yo creo que estamos, nadie puede decir, yo ya soy experto. Entonces yo le daba consejería a este varón y avanzábamos muy bien, íbamos avanzando bien y de repente venía una recaída. Y cuando a mí este aconsejado recaía, se iba 3, 4, 5 días, ahora sí que se ahogaba en el alcohol. Y después me daba la vuelta, ya no quería venir a consejería, pues tenía pena, ¿verdad? Ya se alejaba. Y entonces yo decía, híjole, Dios mío, dame sabiduría porque esta no es cualquier consejería. El problema de cualquier vicio, alcohol, drogas, o cualquier sustancia que la gente llega a tener, se genera una adicción. El problema de las adicciones es de que ya no solamente psicológicamente está ligado a ese pecado, sino físicamente su cuerpo se queda ligado a ese pecado y lo pide. Por ejemplo, un alcohólico, yo no lo sabía. Una, una persona con un problema de alcoholismo fuerte, le quitas el alcohol y lo matas. Literalmente se muere.
muchos de los problemas de congestión alcohólica es porque se pusieron una borrachera de aquellas y toman agua. Ellos para curarse la cruda necesitan alcohol, su cuerpo necesita alcohol. Entonces, el problema de las adicciones, de cualquier tipo de adicción, y también de la inmoralidad sexual, que también personas se llegan a ser adictas, ¿verdad? A tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, de cualquier tipo, hermanos. El problema es que ya hay una ligadura fuerte que no solamente los tiene ligados por su espíritu, sino también físicamente, su cuerpo están ligados. Y esta persona, sí yo veía, él tenía todas las ganas, la intención, pero su cuerpo le pedía el alcohol. Entonces, en algún punto, después de 2, 3, 4 semanas de estar con él, constantemente en consejería, de repente se me perdía y todo lo que había avanzado se iba para atrás. Y es muy frustrante como consejero, porque dice, Señor, pues, ¿qué no estoy haciendo? ¿Cómo, cómo ayudar a una persona que está con un grillete fuerte sobre la pierna, ¿verdad? Que le impide avanzar. Y Dios me dio esta palabra, Dios me dio Juan 17:17 y Hebreos 4:12. Juan 17:7 dice, santifícalos en tu palabra es verdad. La palabra de Dios santifica a las personas. Y Hebreos 4:12 dice que eh, eh, la escritura es, ay, tu Biblia, ¿no? La escritura, fíjense lo que dice Hebreos, se los voy a leer para no decirlo de memoria y decirlo mal. Hebreos 4:12 dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo esto lo hace la palabra de Dios. Entonces, Dios me puso estos dos versículos y entonces dije, bueno, pues este cuate, la única forma como Dios lo puede ayudar es leyendo la palabra. Señor, ¿qué lo pongo a leer? ¿Qué evangelio? Bueno, no me lo van a creer, pero empezamos con uno de los profetas mayores. Empezamos a leer Jeremías, no, Ezequiel. Y con Ezequiel, porque Ezequiel, digo, es un profeta que Dios lo utilizó fuerte, donde Dios muestra su carácter, ¿verdad? Demuestra que también es un Dios que eh, puede airarse, ¿verdad? Contra su pueblo y hacer unos juicios terribles. Entonces empezamos con Ezequiel. Entonces le dejaba leer 10 capítulos de Ezequiel y en la siguiente sesión de consejería vamos a revisar todos los versículos que te llamaron la atención. Dije, además, poca gente se pone a estudiar el Antiguo Testamento. Entonces dije, si empezamos a leer Romanos, y eso, decir, pues ya me lo sé, hermano, ¿no? Pero dije, a ver, vámonos con profetas mayores o profetas menores, a ver si es cierto. ¿Y qué creen? Que fue el Espíritu Santo quien empezó a utilizar la misma palabra de Dios al profeta Ezequiel para hacerle entender a esta persona que en primer lugar Dios no es Diosito, es un Dios poderoso que también se aira sobre su pueblo, ¿verdad? Cuando son desobedientes. Empezó a ver el juicio, empezó a ver la historia, después empezó a ver, nos fuimos a Jeremías, empezamos a ver y le empecé a enseñar cómo el espíritu, ¿verdad? Del Shekinah, la gloria de Dios, se fue yendo paulatinamente del templo porque venía la destrucción de los babilonios sobre el templo de que construyó el hijo de David. Ay, se me fue su nombre. Salomón. Salomón, hermana. Entonces, venía destrucción sobre el templo de Salomón, pero antes de llegar la destrucción, vinieron las advertencias de parte de Dios hacia su pueblo, ¿verdad? Y entonces la gloria de Dios, cómo se fue yendo paulatinamente, primero se levantó, ¿verdad? Sobre las alas de los querubines del arca del pacto,
y después se fue al umbral del lugar santísimo, después se fue a la puerta y así. En varios capítulos empiezan a ver imágenes de cómo la gloria de Jehová al final está enfrente en el Monte de los Olivos, cuando finalmente sale, ¿verdad? De la santa ciudad y vienen los babilonios y hacen una masacre, sitian a Jerusalén y fue un sitio tan prolongado, tan severo, que terminaron, como se los profetizó Jeremías, comiéndose a sus propios hijos, ¿no? Un juicio terrible sobre un pueblo rebelde. Entonces Dios utilizó su misma palabra para producir un verdadero arrepentimiento en este aconsejado y hubo un cambio radical. No fui yo, fue la palabra de Dios quien lo cambió. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que sea la palabra de Dios, ¿verdad? Quien obre, o el Espíritu Santo a través de su palabra, quien obre en los corazones de nuestros aconsejados para que haya un verdadero cambio. No solamente un verdadero cambio, sino un cambio permanente. Eh, entonces, continuemos su adoración. Adorar a Dios. eh, Dejar de adorar a sus ídolos. En este caso, su ídolo era el alcohol, y él no lo sabía, no lo había detectado. Entonces dejó de adorar el alcohol para ahora ser un verdadero adorador del Dios Todopoderoso, del Dios vivo. Romanos 1:18. Eh, Dios utiliza su palabra también para plantear su objetivo en la vida del aconsejado, de complacerse a sí mismo para complacerse a Dios, ¿verdad? O sea, deja la autocomplacencia y ahora todo lo que a él le importa al aconsejado o al creyente es que Dios se complazca con su vida. Entonces, eso viene, eh, ese cambio en 2 Corintios 5:9 y 15. También sus deseos. Dios obra para que esos deseos impíos de poder, de gloria, de dinero, de la fama, la dama y, como dice el dicho, eh, que influye la fama, la lana y la dama, ¿no? Ahora esos deseos impíos y desordenados, ahora estén alineados con los deseos de Dios. Salmo 16, verso 11, Salmo 73, 25, son algunos ejemplos, ¿verdad? También Dios cambia los pensamientos y las creencias para que reflejen ahora una verdad bíblica. Sus palabras para que puedan hablar la verdad en amor. Dejen de ser maledicientes, groseros, sus acciones, que ahora Cristo se glorifique en la vida del aconsejado. Efesios 4:22 al 24, Primera de Timoteo 4:7, Romanos 6:12, ¿verdad? Eh, Debe de haber una evidencia y yo insisto mucho. ¿Cómo sabes que eres verdaderamente creyente, que eres cristiano y que el Espíritu Santo ya te cambió? Y entonces abro el libro de Gálatas. Fíjense, sí, nomás como para empezar, ¿no? A ver, hermano, ¿por qué dices que eres creyente? No, es que yo nací en cuna cristiana. Ah, mira, y esa cuna cristiana, ¿cómo es, eh? Tengo curiosidad, tiene forma de cruz y te ponían los bracitos así, te envolvían así, como, como Cristo crucificado. ¿Cómo es la cuna cristiana? No, es que mis papás siempre, yo conozco el templo. Yo empecé a caminar en el templo, hermano, ¿cómo ve? Ah, pues órale. Y entonces por eso crees que eres cristiano. Y entonces agarro el Gálatas y le digo, a ver, vamos a ver, tú me dices con sinceridad qué podemos marcar que sea una realidad en tu vida. Entonces me voy desde el 18 y dice así, del 19, y manifiestas son las obras de la carne. A ver, adulterio, fornicación, no, pues sí, fornicación. Inmundicia, no, pues también. Lascivia, no, pues es que sí, también. Idolatría, no, pues eso no. Hechicerías, pues sí, fui a que le hicieran una limpia, porque sí me estaba yendo muy mal. A ver, enemistades, sí, sí, también.
pleitos. Y empezamos a, como si fuera un checklist, empezamos a marcar, sí, sí, este no, este sí, sí, sí. Y luego llegamos al 22. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. Bueno, pues ese sí, hermano. Gozo, no, pues la verdad no. Paz, no, pues tampoco. Paciencia, no, soy muy impaciente. Y entonces, a lo mejor de los 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo que vienen aquí en Gálatas 5 22 y 23, este, pues nada más marcamos una o dos, pero de las manifiestas de las obras de la carne, ahí casi todas. Entonces le digo, mira, en buena onda, yo pienso que si eres cristiano, no hay fruto, ¿eh? ¿Cómo puedes estar seguro de que eres salvo, de que eres hijo de Dios? Por tu fruto. ¿Qué fruto estás dando? Es como decir, yo soy un manzano, pero no tengo manzanas. Pues, ¿cómo sabes que eres un manzano? Digo, la prueba irrefutable de que un árbol es un manzano es que tiene manzana fruto. Digo, también entiendo que un árbol no lo siembras y al otro día ya está grandote y te está dando manzanas, ¿va? Eh, puede ser que, puede ser que a lo mejor es una semilla que todavía no ha terminado de crecer o que se estancó su crecimiento porque su tierra se secó, pues no está muerto, pero tampoco está dando fruto. Pero ¿qué creen, hermanos? Hay que hacerles la conciencia de que Dios viene por árboles con fruto. Todo árbol que no dé fruto será cortado. Ahí está Mateo 13. Ahí están las 7, 8 parábolas del reino, ¿verdad? Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y no sirve sino para ser quemado. Entonces se necesita tener la evidencia y hay que trabajar hasta que haya fruto. Y ahorita vamos a trabajar en el diagrama de los 3 árboles. Bueno, un patrón de crecimiento en obediencia. Eso tiene que ser manifiesto, ¿verdad? Que hay un crecimiento en obediencia, que se vea ese patrón ascendente de cada vez ser más santo. Romper con patrones o rompe con patrones de pecados habituales, ¿verdad? Dice Primera de Juan 3:6. Primera de Juan 3:6. Dice así, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso está fuerte. Y luego el 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, una persona que no da. Primera de Juan tiene como un checklist bien grande, como de veintitantas hábitos que un verdadero creyente se refleja. De hecho, podemos nosotros autoexaminarnos con Primera de Juan para saber si realmente cuál es nuestro nivel de progresión en la santidad, o si es que realmente somos cristianos. Entonces, cada vez un cristiano que lleva más tiempo en Cristo se tiene que ir pareciendo cada vez más a Cristo. ¿Ah? Romanos 8:29, 2 de Corintios 3:18, Colosenses 1:29. Aquí vienen unos libros que les recomendé. Yo les recomiendo mucho los dos primeros, el de Paul Tripp y el de Jay Adams, Instrumentos en las manos del Redentor y cómo asesorar a las personas para que cambien. Estos dos libros están disponibles yo los he visto en la tienda de Maranata, pero también los pueden comprar en Mercado Libre o en Amazon. Yo creo que si les interesa mucho el tema de consejería, pueden hacerse de estos materiales, porque son personas que Dios ha levantado. Bueno, entonces, ¿dónde está el problema? Vámonos a esta tablita. ¿Dónde está el problema? El problema es
el comportamiento, ¿no? Bueno, pues tenemos un mal fruto y un buen fruto. Un mal fruto, pues es un fruto podrido, ¿verdad? Eh, pero si se fijan, del corazón es donde viene la raíz de lo que tengamos en nuestro corazón o en nuestra mente, que es lo mismo. Las escrituras se utilizan de manera intercambiable. Dependiendo del corazón o de la mente, ahí está el centro de control. O damos buen fruto o damos mal fruto. Y entonces ahí vienen los pensamientos, los deseos, la conciencia, la motivación, todo eso está en nuestro corazón. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero también en Jeremías 17:7 nos da un poquito de mayor luz. Miren, dice así, Jeremías 17:5. Maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, es decir, va a estar seco y sin fruto, en tierra despoblada y deshabitada. Entonces aquí vemos porque pusieron a cualquier otra persona y no a Dios en su confianza. Pudo haber sido en su jefe del trabajo, en su hijo, en su hija, en su esposo, su esposa, en cualquier otra persona que no sea Dios. Pero lo dice Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el mal, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará. Entonces, vámonos al corazón, el corazón. A mí me gustaría irme de lleno al diagrama de los tres árboles, porque es una excelente herramienta para poder identificar los problemas. De hecho, en su tarea, su examen final, va a ser va a ser autoaconsejarse ustedes mismos. Van a tener que hacer su diagrama de los tres árboles y después escribir una consejería. ¿Cómo se aconsejarían ustedes mismos? A ver, les voy a explicar. Este es un tema donde me quiero clavar ahí por lo menos una media hora explicándolo, porque es importante, es una buena herramienta que yo no usaba hasta que tomé este curso y se me hizo una herramienta excelente para poder identificar. Veámoslo así. Si se fijan en el diagrama de los tres árboles, está un árbol seco a la derecha y un árbol frondoso y con fruto a su izquierda. El árbol y en medio está la cruz y la palabra de Dios como raíz, ¿verdad? Debajo de la cruz. Y luego viene el sol. El sol, el sol produce calor. El calor es un sinónimo de pruebas, de dificultades. El sol, ese calor que produce, nos sacude, ¿verdad? Nos saca de nuestra zona de confort y entonces esas pruebas, ese calor, logra que salga de lo que había en nuestro corazón, que pueden ser cosas buenas o pueden ser cosas malas. Del lado derecho vemos unas manitas que quisieron tomar fruto, pero lo único que lograron fue espinarse. Y ahí tiene todas las espinas clavadas en las manos y en lugar de fruto hay sangre, es decir, hay dolor. Y del lado izquierdo vemos unas manitas donde hay fruto y además en abundancia. Vamos a entender, las espinas son aquellas situaciones que nos lastiman. Es
Es, es nuestra cara larga. Esas espinas es algo incómodo, por ejemplo, la depresión, ¿no? O sea, andar deprimido todo el tiempo, pues es una espina. Andar irritado, es otra espina. Eh, Mi amor, ¿me puedes pasar mi carpeta negra? Eh, y luego viene la raíz. La raíz, es donde tiene el corazón negativo. Bueno, esa raíz de ese árbol está enfermo. Ese corazón tiene alguna enfermedad. Y esa enfermedad hace que no lleguen los nutrientes necesarios o suficientes al tronco como para que tenga hojas y fruto. Miren, yo cuando estoy en una consejería, hago el diagramita así. Y aquí sin darles nombre, porque la consejería, ya les dije desde la primera clase, es confidencial, pero esto es didáctico. Por ejemplo, en este árbol, en este diagramita que abrí de alguna consejería, veo que puse, una de las espinas era endeudamiento financiero, otra era la falta de comunicación y eso lastimaba, desconfianza, ¿verdad? Era otra espina, no, falta de sinceridad era otra espina. Todo lo que les estoy diciendo son las espinas de este árbol. Otra espina eran mentiras, había muchas mentiras en su relación familiar, muchos recuerdos, cosas del ayer amargos, eran espinas. Opacidad, falta de transparencia era otra de las espinas que le lastimaban a esta persona. Eh, Acuerdos rotos era otra de las espinas que le dolían. Entonces, primero empecé a identificar, a ver, primero dime, y el orden es así, primero dime todo lo que te está doliendo. Entonces, pues esta persona dijo, pues no hay sinceridad, hay desconfianza, falta de comunicación, tengo endeudamiento financiero, los acuerdos están rotos, hay opacidad, traigo cosas de mi pasado, hay mentiras, todo eso le molestaba. Pero yo decía, bueno, pero todo esto, ya que lo llenamos, todas las espinas, identificamos de este aconsejado, ¿cuáles son todas las espinas? Ahora vamos a la raíz. ¿Qué hay en tu corazón? No, pues la verdad es que ya platicándolo con él, pues sí, hay codicia. No, me falta contentamiento. Tengo una necesidad de tener contentamiento con lo que tengo. Entonces, entre la codicia y que no estaba contento con lo que tenía, bueno, eso empezamos a descubrir que era algo que había en su corazón. Había falta de perdón, ¿verdad? Este, Había un, un ánimo cambiante, un humor cambiante, todo eso estaba en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero identificamos las espinas, qué es lo que se ve, lo que está de la superficie de la tierra hacia arriba. Eso es lo que se ve. Y después ya me metí con esta persona y empezamos a escarbar en su corazón y llegamos con otras enfermedades que tenía en su corazón. Entonces aquí el deber es, ya que identifiqué lo que se ve, lo que me lastima, lo que duele, que me ayuda a identificar lo que está enfermo en mi corazón, que es la raíz de ese árbol. Entonces ahora tengo que irme hacia la palabra, hacia las escrituras, ¿verdad? Porque las escrituras se basan o son el fundamento de la cruz, que la cruz pues, es lo que se ve, pero la palabra de Dios es lo que está ahí, lo que hay que discernir. Entonces hay que confrontar todas las enfermedades de su raíz, de lo que hay en su corazón, y filtrarlos por qué es lo que Dios dice de cada uno de tus dolencias en tu corazón. Porque la palabra de Dios que ya vimos, Juan 17:17, Hebreos 4:12 y todos los versículos que vienen en sus textos, es lo único que puede traer sanidad hacia esa raíz. Y entonces, la palabra de Dios, ¿verdad?
durante el proceso de consejería, que ahorita vamos a platicar cómo es, cuántas sesiones, qué se habla en cada sesión, cómo se organiza el tiempo de la sesión, cuántas sesiones debo tener con una consejera, todo eso, ahorita lo vamos a platicar en un más adelantito, pero sanando ese corazón, por eso viene aquí un corazón con un signo de más, o sea, y es un corazón positivo. Sanando ese corazón, miren, automáticamente empiezan a salir follaje verde. Y después del follaje vienen los primeros frutos, ¿va? Amor, gozo, paz, paciencia, contentamiento, felicidad, eh, y un montón de cosas que es el fruto, que es lo que Dios quiere de nosotros, que le demos fruto. Pero el proceso es así. Y puede ser que el sol siga igual, ¿verdad? Las pruebas, el calor de la vida siga intenso, pero ahora nuestras raíces, que es donde está nuestro corazón, están plantadas junto a las corrientes de agua, ¿verdad? Como dijo Jesús a la samaritana, si supieras quién te pide de beber, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva y no volverías a tener sed jamás. No porque Dios le ponga una cortina y baje la intensidad y le ponga sombrita a ese árbol, sino porque Jesús está irrigando esa raíz de ese corazón para que no importa la temperatura del día, ese árbol siempre se mantenga fresco y nutrido, bien anclado siempre en Cristo. Entonces, lo que vamos a hacer y lo que les voy a dejar de tarea es que para el siguiente sábado ustedes me entreguen su propio diagrama de los tres árboles. Ay, hermano, pero me da pena, me voy a ventilar. Pues todos lo tuvimos que hacer, ¿no? Y ahí en el seminario donde estoy, pues también hay pastores y también tuvieron que poner sus diagramas y sacar ahí con qué estás batallando, brother, porque nos vamos a autoaconsejar. El proceso es así, identificamos todas las espinas, qué es lo que se ve, y en base a eso empezamos a analizar, bueno, ¿qué es lo que está mal entonces en mi corazón? Señor, revélame qué es lo que está mal en mi corazón. En este caso, cuando estamos dando una consejería, Señor, revélame qué es lo que tiene en su corazón esta persona, ¿verdad? Para que entonces, a la luz de las escrituras, Dios empiece a obrar. Vamos a estar analizando pasajes, todo de acuerdo a los problemas que tiene nuestro aconsejado. Para la tarea, pues van a ser nuestros propios problemas. Por eso yo les decía desde la clase número 1 que, que nosotros mismos somos, somos quienes tenemos que ser buenos teólogos para que podamos tener la palabra aquí y conforme nos vaya platicando o vayamos detectando de dónde están las áreas de oportunidad en el corazón de esta persona, sea Dios quien nos vaya revelando que con qué versículos, con qué pasajes bíblicos vamos a empezar a trabajar o Dios va a empezar a trabajar para cambiar esos problemas. Por ejemplo, en este caso del diagramita que les puse aquí, ¿verdad? Pues que Dios empiece a tratar a través de su palabra con la codicia, con la falta de contentamiento, con su humor, ¿verdad? Con su ánimo cambiante, con sus rencores, su falta de perdón, esas raíces de amargura, empezar a limpiar, que Dios empiece a limpiar esas cosas de su raíz, con miras a que empiece ahora sí, como el arbolito de la izquierda, a empezar a reflejar fruto, ¿verdad? Entonces me voy a subir un poquito más para acá. Aquí se trata mucho de despojarse y ponerse. Fíjense lo que dice Filipenses 4 versos de 6 al 9. Filipenses 4 del 6 al 9 dice así, por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendéis, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, en primer lugar dice una oración correcta, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Después un pensamiento correcto, pensar en todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Eso es, si hay virtud buena o digno de alabanza, en esto pensar. Y luego viene la acción, ¿verdad? Oramos de manera correcta, pensamos de manera correcta y entonces la acción tiene que ser también la correcta. Y todo lo que aprendimos, recibimos, oímos, vimos, esto hagamos y el Dios de paz estará con nosotros. Es lo que dice el apóstol Pablo en estos versículos. Entonces, aquí de lo que se trata es de despojarse de cosas y de ponerse otras. Quito el orgullo y me visto en humildad. Quito el enojo, me pongo la bondad. Me quito mi ego, mi egoísmo y entonces me pongo la negación. Me quito la intolerancia y ahora soy tolerante. Me quito de estar murmurando, de estar metiendo divisiones y ahora soy un pacificador. Me quito la impaciencia y me visto de paciencia. De eso se trata todo el asunto, cambiar malos hábitos y cambiar algunas actitudes por otras que sean de buenas virtudes. Eh, Esa es la dinámica de la sustitución. Bueno, hasta aquí lo vamos a hacer así. Esta es otra manera de poner diagrama. Aquí está este es el sol. Estas son las pruebas, ¿verdad? Estas son las pruebas y y luego viene, viene así. Vienen las presión, las circunstancias y luego viene aquí la parte de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Sinónimos para la palabra corazón. Bueno, los sinónimos para la palabra corazón, según las escrituras, es la voluntad, el alma, deseos, anhelos, ¿verdad? La persona exterior es el árbol aquí todo feo, todo seco. Esa es la persona exterior, es el fruto, es el cuerpo. Y la persona interior es la raíz, lo que hay en nuestra alma, en nuestro corazón. Aquí dice, ¿qué representa este lado? El lado derecho, pues es la adoración a ídolos, donde adoración a ídolos, donde esa adoración puede ser, o ese ídolo podemos ser nosotros mismos, ¿verdad? Eh, Referencias, dice aquí, referencias claves del corazón dadas en clase. Se las voy a dictar para que las anoten, porque en su manual viene así vacío. Pero es Jeremías 17 versos del 7 al 9. Jeremías 23 29. Hebreos 4 12. Mateo 5 versos 21 al 48. Mateo, ¿qué hermano? Mateo 5 Ajá, versos 21 al 48. gracias. Sí, hermano. Ahí te va otra. Segunda de Corintios 3
versos del 2 al 4. Lucas 6 43 al 45. Repito, Lucas 6 43 al 45. Amén. Ahí te van otras cuatro citas. Segunda de Corintios, primer capítulo, versos del 2 al 12. Segunda de Corintios 1, del 2 al 12. Mateo 18. Perdón, la última hermana, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos del 2 al 12. Luego viene Mateo 18, del 15 al 35. Luego viene Gálatas, capítulo 5 y todo capítulo 6. Finalmente, Santiago 3, del verso 13 al capítulo 4, verso 12. Repito, Santiago 3, 13 al capítulo 4, verso 12. Todas estas son referencias claves del corazón que vienen, bueno, que estamos viendo aquí en la clase, ¿no? Después viene el Evangelio y sus implicaciones. Entonces lo que tenemos que hacer es, todo lo que hay en nuestro corazón, esa adoración a ídolos, lo tenemos que pasar a la luz del Evangelio y sus implicaciones, para que haya un cambio en nuestro corazón. Y entonces ahora dice aquí, adoración a Dios. ¿Qué representa este lado? Adoración a Dios, ¿no? Es el corazón de la izquierda, es la adoración a Dios. Y luego dice abajo, recursos dados por Dios para cambiar. Bueno, en primer lugar está la Biblia, su palabra. En segundo lugar, o por decir segundo, no necesariamente segundo en importancia, sino la segunda cosa que nos da Dios como recursos para cambiar, también es a su Espíritu Santo. Y tres, la iglesia, la comunión con los santos, ¿no? Entonces tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la iglesia. Esos son los recursos que Dios nos dio para lograr ese cambio. Amén. Ujú. Entonces, si se fijan, este diagramita también es el diagrama de los tres árboles, pero más choricesco. Este está así más resumido, ¿no? Este está así más bonito. Entonces, lo que van a hacer ustedes, yo sé que nadie es perfecto. Hermano, si me dicen, hermano, yo no puedo hacer mi diagrama de los tres árboles porque yo soy santo o santa, Ah, pues no mm, manches, pues Santa. te moriste y no te diste cuenta, ya estás en una etapa glorificada, ¿verdad? Todos tenemos espinas, todos. Entonces, de favor, hagan este diagramita con calmita. Es confidencial, hermanos. Lo que quiero es que aprendan a hacer los diagramas. No pretendo que se ventilen, pero miren, aquí tengo otro diagrama que hice con un aconsejado. No viene nombre, por eso se los enseño. Se los voy a describir, si les parece bien, para que, fíjense, llega un joven conmigo hace tiempo y entonces el sol eran el calor, ¿verdad? Las pruebas, las dificultades, pero las dificultades que él estaba pasando en ese sol eran críticas, porque su papá tenía dos o tres tortillerías. Entonces, cuando se enteraron, este era un jovencito de preparatoria, cuando se enteraron sus amigos que su papá tenía tortillerías, no, pues el bullying no se la acabaron. Le decían el tortillero, o sea, la gente es cruel.
Y este jovencito, pues, empezó a tener un problema, un resentimiento social por las críticas, ¿no? Entonces, cuando llegó conmigo ahí a consejería, lo que detecté, lo que puse en ese sol, era las críticas que él recibía en su escuela, principalmente. Entonces, empezó a dar, su corazón se lastimó y fíjense las espinas que él me, cuando le empecé a platicar del diagrama, le digo, a ver, hijo, ayúdame, vamos a hacer el diagrama, tu diagrama de los tres árboles. No, pues soy grosero y me molesta, pues soy grosero. Ya me hice una persona gruñona, soy muy grosero con la gente. Ah, bueno, entonces esa era una espina, ¿no? Otra espina es que soy explosivo, hermano. Yo exploto, o sea, yo soy mecha corta. Ah, bueno, pues órale. Muchas cosas. Mecha corta o explosivo, otra espina, ¿no? Porque son cosas que le dolían, por eso las identificamos como espinas. Otra cosa es que había mucha ira en su corazón, o sea, había ira, una persona iracunda. Entonces también la ira era otra de esas espinitas. Tenía resentimiento social, esa era otra espinita. Amargado, esa era otra espinita. Es que nunca he sido amargado, yo soy un amargado. Ah, órale. Otra espina es que, ¿sabe, hermano? Escucho mucho música de metal, mucha guitarra, mucho metal. Y la verdad es que no me gusta, pero no puedo dejar de poner música y eso pues favorecía su ira, su explosividad, su resentimiento social, todo eso era como una forma de consolarse, ¿no? Escuchando música de metal. Y también tenía otra espina y dice, yo no fumaba, hermano, y ahora no puedo dejar de fumar. No sé si ya me hice adicto al cigarro, pero se me acaba un cigarro y con ese mismo cigarro estoy prendiendo el que sigue. Un jovencito de 18, 19 años, para que tengan una idea. Entonces, todas esas espinas las identifiqué con él. Y entonces, ya que identificamos todas las espinas, ahora vamos a ver qué hay en tu corazón. No, pues la verdad es que como que hay amargura, ¿no? Que sí, sí, la verdad sí, tengo un corazón ya amargado. Ah, bueno, pues entonces eso lo puse abajo, en la raíz. Tengo resentimiento, falta de perdón. eh, Eso era también algo que había ahí en su raíz. Entonces, ya que identificamos el calor, las espinas y lo de su corazón, entonces hice un plan con él. ¿Sabes qué? Vamos a empezar a tratar con tu resentimiento y con tu amargura a lo que Dios dice en su palabra. Y entonces empezamos a estudiar el libro de Efesios, todo el libro de Efesios, Primera de Pedro 4:11, Primera de Pedro 4:11. A ver, le dije, vamos a leer la palabra de Dios, hermano. Vamos a empezar así que atacar esos problemas. Y entonces, primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces empecé a estudiar la escritura, primero para que Dios, más bien, lo confrontara contra su amargura, su resentimiento, y empezamos a estudiar la Biblia. Y entonces, después de 3, 4 sesiones de consejería, empezó a notar un cambio. Empezamos a notar un cambio. Es más, yo lo noté enseguida la siguiente semana que llegó a consejería, porque ya no llegó respirando así agitadamente, ¿no? Y entonces le dije, ¿cómo vas? No, pues hiciste tu tarea. Sí, sí hice mi tarea. A ver, vamos a revisar tu tarea. Ahorita vamos a hablar cómo es un proceso de consejería. A ver, vamos a revisar tu tarea. ¿Qué pasó?
no, pues esto, y empezamos a platicar, a comentar Efesios, a comentar algunas lecturas que le dejé. Y entonces agarré, saqué mi diagramita, el primerito que hice con él, y no sé si se alcanza a ver ahí en su pantalla, No. pero empecé a tachar algunas espinas. A ver, brother, ¿cómo vas con tu ira? No, ¿qué creer, hermano? Mire, Dios ha obrado conmigo, ya no he, ya no he tenido problemas con eso, ya dejé de escuchar el metal, ¿qué cree? El cigarro ya me da asco, Dios me lo quitó, ya soy más tolerante. Y entonces empezamos a tachar sus espinas. Y entonces, ahorita ya empezó a dar sus primeros frutos, ¿verdad? Por ejemplo, el metal ya la música de metal ya es algo que le disgusta, ¿no? El cigarro ya le da asco, ya hay amor en su corazón, ya hay gozo acá abajo, ¿verdad? Ya comprendió que, que, que ya no le importa lo que dice la gente de él, ni de su estilo de cómo se gana el dinero, sino qué es lo que realmente piensa Dios de él, ¿no? Entonces ya dejó porque la gente sigue siendo gandalla con él, pero ahora ya no se enfoca en lo que la gente le dice a él, sino en lo que Dios dice de él mismo. Entonces Amén. cambió su mirada de ver a los hombres, ahora tiene su mirada puesta en Dios. Y Amén. eso le empezó a arreglar todos sus problemas, ¿no? Y empezó a comprender, él nunca había leído Efesios completo, son 6 capítulos, pero de esos 6 capítulos que tiene Efesios, los 3 primeros capítulos es pura teología y los siguientes 3 capítulos son puros consejos prácticos. Por eso Efesios es el libro del consejero, porque viene teoría, ¿verdad? Un montón de doctrina teológica y después un montón de consejos prácticos para la vida de los creyentes. Entonces, este jovencito, la verdad para mí fue algo muy bonito porque me sirvió mucho el diagramita que hice con él. Obviamente le tuve que invertir tiempo, como lo estoy haciendo con ustedes, explicándole de qué se trataba el diagrama de los 3 árboles. Y no les miento, pero esta es mi libreta de consejerías y, y aquí tengo muchos diagramitas. Bien, aquí tengo otro con otra consejería. Aquí fíjense las espinas que le puse o que detectamos. Este es un varón, ya no tan jovencito, ya más grandecito de edad. Entonces él tenía lascivia, era algo que él sabía que estaba mal, pero era una de sus espinas, la lascivia. Eh, Posición de líder, o sea, él se montaba en su papel de líder o de jefe y de ahí nadie lo bajaba, ¿no? Soberbio, eh, pensamientos sucios, maquinaciones, tenía un espíritu de religiosidad, estaba avergonzado por su tibieza en el evangelio, esa era otra espina que le dolía. Tenía conversaciones inapropiadas con damas del trabajo y otras amistades. Entonces, todo eso lo empezamos a detectar como parte de sus espinas, ¿verdad? Lejos de haber fruto, había todas estas, pues, obras de la carne. Y en su corazón, fíjense lo que había en su corazón. Había falta de fe o disminución de su fe. Había tibieza. No tenía o no tenía un conocimiento profundo acerca del evangelio. También carecía del conocimiento del poder de Dios. Eso le, eso lo hacía ser inmaduro. Había incredulidad en su corazón. Este brother tenía dudas desde el mismo canon de las escrituras, que la palabra de Dios fuera autoritaria, que fuera suficiente o que fuera inerrante, ¿verdad? Tenía dudas, había incredulidad en su corazón. Todo eso lo detectamos ahí en su corazón. Fíjense qué bonito. Y cómo se reflejaba hacia arriba en las espinas, pues todo lo que les dije, ¿no? Y entonces con él empecé a tratar con Santiago 1:12, segunda de Corintios 5:17. Empezamos
a lidiar con con esas cosas de su corazón a la luz de la palabra. ¿Qué es lo que Dios dice de esas cosas? Y entonces, en las diferentes sesiones le dejaba yo tarea y él regresaba a la siguiente consejería con su tarea, revisábamos tarea y seguíamos avanzando. Miren, por aquí a otro brother le dibujé el diagrama de la santificación progresiva. Este brother estaba perdido, no sabía por qué obraba mal. Miren, este otro está muy bonito. Aquí, en este fue una consejería de un matrimonio. En esas espinas, yo todo esto se los digo porque van a hacer su diagramita y quiero darles ideas de qué es más o menos lo que espero encontrar en sus tareas. Pero aquí en esta pareja, por ejemplo, no había unión, había desconfianza, no había comunicación, ya no había respeto, había ira, tenían malos entendidos, todo eso era en las espinas. De en su corazón, fíjense, había prejuicios familiares, había un padre impositivo, había contiendas entre ellos, falta de perdón. Con ellos, cuando pasé de lo que había en su corazón hacia la palabra, estudiamos Colosenses 3 versos del 5 al 10, lo analizamos, Efesios 4 del 22 al 32, y les dejamos, mi esposo y yo, hacer una bitácora. Les dijimos, a ver, hermanos, quiero que hagan una bitácora diaria y cada vez que tengan un conflicto, van a anotar en esa bitácora qué conflictos tuvieron el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo nos la traen porque queremos ver qué está pasando, ¿no? ¿Dónde están los problemas? Entonces, eh, dejarles una bitácora también es un buen hábito y una buena herramienta para nosotros como consejeros. A ver, quiero que en esa bitácora pongas cuánto tiempo le dedicaste por día a la lectura de la Biblia y a la oración. Y si oraron juntos o si no oraron juntos, oraron separados, si hubo conflictos, qué conflictos hubo, por qué surgió, cómo lo solucionaron, ¿no? O no lo solucionaron, ¿no? Y entonces, después de estar tratando con ellos, empezó a ver, ahora aquí en su corazón de este lado, ya daban gracias a Dios, eh, se perdonaron, eh, la palabra de Dios y las lecturas y la oración empezó a aumentar su fe. Entonces empezaron ya a producir, fíjense qué frutos bonitos, empezó a haber confianza, fe en Cristo, gozo, respeto, unión familiar, paz, comunicación y otras bendiciones, ¿no? O sea, aquí sí pudimos ver y ser testigos, mi esposa y yo, cómo Dios cambió este matrimonio después de la consejería, ¿verdad? Eh, aquí tenemos otro, ¿no? Aquí había infidelidad, como espinas, ¿no? No había respeto, había una ruptura matrimonial, falta de comunicación, había celos, desconfianza. En su corazón, pues la esposa tenía mamita, también era infiel, tenía malas amistades, su fe no tenía cimiento. ¿Eh? Vienen 7, 8 parábolas ahí en Mateo 13, y entonces empezamos a confrontar su corazón con las palabras de Cristo, y entonces empezó Dios a obrar en su corazón de los dos y empezó a mejorar la comunicación, por reencender el amor que tenían el uno hacia el otro, empezó a reinar la paz y la armonía.
empezaron a dar fruto. Eso, por eso este diagrama de los tres árboles, eh, mi esposa y a mí nos sonó muy buena herramienta porque se puede documentar de una manera muy gráfica los problemas que hay y además se pueden categorizar. A veces son espinas, estos son problemas de tu... Con la Biblia, con estos versículos, Dios te va a empezar a confrontar para sanar esa raíz, ¿verdad? Para que quitando esos problemas de raíz, entonces, ahora sí que por en consecuencia, empezarán a quitarse esas espinas y empezarás a producir un fruto a Dios. Entonces, su tarea, hermano, va a ser, no, yo aquí tengo un buen de diagramas, hermanos, porque cada consejería yo pienso que se tiene que graficar un diagramita para ser más efectivos, ¿verdad? Para ser instrumentos más efectivos de Dios. Fíjense, aquí había en sus espinas falta de amor, contiendas, falta de fe, infidelidad, pobreza económica, ira, amargura, enemistades, falta de dominio propio, egoísmo, no era una persona proveedora, malagradecido, había idolatría, había agresividad, inclusive participó en orgías, o sea, estaba picudo esta consejería. En su corazón, en la raíz de su corazón, había resentimiento hacia los padres, de producto de papás divorciados, incrédulos, sufrió abandono, tenía un pasado con santería, tenía amigos libertinos y malas amistades, había padecido, había pasado por la muerte de uno de sus hijos, su padre nunca fue proveedor, entonces todo eso estaba en su corazón, todo amargado, todo. Y entonces a través de la palabra, de la consejería, de la lectura y empezar a leer la Biblia, cada uno de sus problemas, lograr que su corazón ya hubiera discipulado bíblico, que compartiera, se hizo una persona de oración. eh, y entonces empezó Dios a cambiar su vida, ¿verdad? Ya era una persona que empezaba a mostrar fruto de fidelidad, a gozar de bendiciones espirituales, le empezó a ir bien económicamente, ¿verdad? Ya gozo y dominio propio, y era una persona de fe, ¿verdad? Pero todo esto fue un proceso de cambio, ¿verdad? ¿Cuántas consejerías nos llevamos? Eso sí no lo anoto, pero yo creo que ustedes ya a estas alturas se lo han de estar preguntando, consejerías. Bueno, eh, yo pienso, también por lo que hemos estudiado y lo que hemos leído, mi esposa y yo, pensamos que dependiendo de la cantidad de problemas, yo creo que por lo menos deben de haber 5 o 6 sesiones de consejería. Y de ahí yo pienso que un promedio puede ser de unas 8 sesiones, 10, dependiendo la cantidad de problemas y del avance, pero siempre debe de ser un compromiso. Bueno, voy a hacer un, voy a insertar aquí un salto de página. No voy a cambiar de tema, pero voy a empezar a hablar de el proceso de consejería, ¿verdad? Estos sus apuntes, revísenlos con calma, pero vamos a ver rápidamente cómo es un proceso de consejería. Bueno, para esto les voy a compartir otro, otro documento. Déjenme abrirlo, porque vamos a empezar ya con la metodología. La próxima clase les voy a compartir unos videos de una consejería real para que
para que vean cómo es la interacción con los aconsejados. Ok, ahorita les voy a compartir por el WhatsApp, terminando la clase, les voy a mandar estas notas, la metodología de la consejería bíblica. Y la próxima clase va a ser muy práctica. Bueno, la metodología. ¿Cuáles son los elementos del proceso de la consejería bíblica? Bueno, en primer lugar, vamos a tener que levantar un inventario, recolección. La clase les voy a poner un video de una consejería, de un pastor X que está en Puerto Rico, en República Dominicana, pero van a ver qué bonita consejería. Primero hay que levantar un inventario, es decir, hay que recolectar información. Lo primero, lo primero que vamos a hacer es recolectar información, después hay que interpretar, ¿verdad? O discernir los problemas bíblicamente, después hay que intervenir ya como consejeros, después ya darles la instrucción, implementar, ¿verdad? La metodología y darles esperanza. Eh, si ustedes se llegan a animar a comprar el libro de Paul Tripp, de Instrumentos en Manos de un Redentor, pues aquí vienen amar, conocer, hablar y hacer. Es el orden que Paul Tripp, este consejero, sugiere. De la consejería, pues hay que tener primero una relación adecuada entre consejero y aconsejado. Debemos infundir esperanza, debemos inspirar a nuestros aconsejados. Tenemos que llevar el inventario del aconsejado, interpretar los datos que recolectemos, darles una instrucción, inducirlos al cambio, implementarlos y integrarlos, ¿verdad? O que se reintegren a la iglesia local. Después vienen aquí las 8 Is, esto es muy gringo, ¿ah? Es intervenir, inspirar, hacer el inventario, interpretar, dar la instrucción, un incentivo, la implementación y la integración. Pero a ver, vamos aquí a la metodología. Nos da pautas, la metodología nos da pautas o las directrices para precisamente saber hacia dónde dirigirnos. Nos da una lista de verificación para tener una evaluación. Si no sabemos, no tenemos un inventario de todos sus problemas, ¿cómo podemos nosotros decir que están avanzando, ¿no? En su consejería. Entonces, nos ayuda a hacer las cosas con excelencia. Mm, Dar consejería, hermanos, no es un tema fácil. Hay una responsabilidad del consejero para con Dios, porque tenemos que dar cuentas. El Señor nos manda a unos hermanos para que los aconsejemos, pues tenemos que hacerlo con excelencia, porque estamos hablando de un alma y además no es cualquier alma, es un alma de Dios, comprada por la sangre preciosa de Cristo. Entonces tenemos que darle la importancia y el peso que esto merece. Ahora, este proceso no es lineal, ¿verdad? Es un proceso dinámico. Por ejemplo, aquí viene un resumen del proceso de conciliación, ¿no? Dice aquí que es un proceso multidimensional. Tenemos lo que se le llama una red mallada, donde está la oración, el desarrollo de un pasaporte, recolectar información, identificar los conflictos del corazón, renombrar los conflictos, determinar los remedios, darle esperanza, adquirir compromisos, dar tareas, evaluar tareas, todo está ligado con todo. Entonces, es un modelo bastante complejo, pero les voy a dar un resumen. Bueno, eh, la relación es el contexto del ministerio. El ministerio está orientado hacia las personas y no hacia los problemas. En la consejería no se trata de ser un profesional,
que se mantiene a distancia del paciente. No, aquí de lo que se trata es de involucrarse con el paciente, ¿ah? Con el consejero. Vienen aquí algunos ejemplos bíblicos, pero el consejo dice que se recibe mejor si viene de un amigo. Eso lo dice Proverbios 27, 6 y 9. Ahora, ¿cómo hay que desarrollar esta relación? En primer lugar, hay que estar disponibles. Como consejeros debemos estar disponibles para escuchar. Tenemos que desarrollar un amor genuino y una compasión genuina hacia nuestro aconsejado. No, aquí no somos máquinas, ni somos profesionales que no se integran sentimentalmente con su paciente porque no son clientes. Eso ya es parte de la psicología. Aquí somos hermanos, no solamente es nuestro prójimo, sino es nuestro hermano en Cristo. Una persona que está sufriendo, que está pasando por una necesidad. Necesitamos tener un amor genuino y una compasión por ellos. Tenemos que tomar en serio, por eso viene ahí subrayado, la preocupación de la gente. No minimizar los problemas, sus problemas, sino maximizar que en Cristo hay suficiencia, ¿verdad? Ser persuasivos, tenemos que ser persuasivos, pero no manipuladores ni controladores. Tenemos que persuadir a nuestros aconsejados. Tenemos que manifestarles confianza en la capacidad de la persona para cambiar y obedecer la escritura por la gracia de Dios. Eh, Hay que estar preparados para recibir desacuerdos de nuestros aconsejados, pero sin estar a la defensiva. Aquí no es, porque hay aconsejados que sí te dicen, no, hermano, usted no está entendiendo la magnitud del problema y pues, tú te indignas y te pones a la defensiva, pues esa consejería no va a caminar, ¿verdad? Entonces tenemos que estar conscientes que no siempre van a estar de acuerdo con lo que les digamos, pero podemos estar a la defensiva. La confidencialidad es uno de los límites bíblicos que tienen que ser sí o sí. Yo a lo mejor les digo, miren, en estos diagramas de los tres árboles detecté estas espinas, pero yo no les estoy diciendo de quién o cómo, por qué o cuándo, porque aquí el tema es didáctico, pero la confidencialidad tiene que ser lo más importante. No podemos después ir y, no, ¿qué crees? Fulanito fue a consejería conmigo o fulanita. No, hombre, ¿tú crees que es tremendo? Y mira, el hermano, ¿quién lo viera? Y ahí empezamos a sacar todas las cosas que nos confiaron en consejería. Eso no puede ser. No podemos hablar de nadie, de ninguna consejería. Tenemos que guardar la confidencialidad. Tenemos que ser honestos, sinceros. Tenemos que dar ejemplo, ¿verdad? Del fruto del Espíritu en cualquiera de sus manifestaciones o en todas. Tenemos que tener la capacidad de comunicarnos con claridad. Tenemos que orar con y por la persona, ¿verdad? Por nuestro aconsejado y mostrar respeto y gracia hacia ellos. Son consejos muy bonitos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos a seguir leyendo aquí los apuntes. Dice, retrato verbal de un buen oyente. Expresa amabilidad. Fíjense, nosotros, Dios nos dio dos oídos y una boca para que escuchemos por lo menos el doble de lo que hablamos. Y en una consejería es indispensable ser buenos oyentes. Sí, se vale estarles preguntando, a ver, Pepe, no entendí esto, a ver, vuélvemelo a decir o dímelo con otras palabras. Sé más claro, profundiza con esto, pero siempre es estar oyendo, porque no solamente vamos a oír lo que nos dicen, sino también vamos a estar oyendo lo que no nos están diciendo, ¿verdad? Sus gestos, su mirada, su tono de voz, su postura corporal, eso también nos está comunicando muchas cosas. Y hay que pedirle a Dios que nos dé mucho discernimiento para no ser manipulados también, porque hay aconsejados que ahí les platico, ¿eh? Nada más llegan a querer manipular y a obtener una respuesta que ellos quieren obtener del consejero para tener un respaldo
pero realmente pues no hay arrepentimiento, son personas perversas. Yo así lo digo, perversas, pero si somos buenos consejeros, el Espíritu Santo nos revela, que nos revele, ¿verdad? Toda la verdad. Entonces, nuestra postura es muy importante. Cuando estemos escuchando a un consejero, no podemos estar de brazos cruzados, ¿verdad? Tenemos que estar en una postura del cuerpo que muestre amabilidad, que genere confianza. Nosotros no somos jueces, somos personas que amamos a las ovejas y queremos transmitirles ese amor y esa confianza. Tenemos que estar mirando a las personas directamente, ¿verdad? Los ojos. Nada de que estoy mensajeando, que estoy distraído, estoy volteando para otro lado mientras la persona me está hablando porque pues, es una falta de respeto y además nos cerramos el canal de comunicación. Tenemos que expresar interés a través de nuestra postura, pero no de sorpresa, así como, no, hermano, y entonces pues, le fui infiel. No me digas, no me digas, así, o sea, eso no, hermanos, o sea, aunque nos suene muy impactante, porque luego sí se avientan unos rollos bien impactantes, pero tenemos que estar relajados, no podemos super expresar, porque pues, la persona saca de onda, nos está diciendo que él es infiel, ¿no? A su esposa y nosotros, no, no me digas, hermano, no me, ya pues no te digo, te espantas, ¿no? Te cierras el canal de comunicación. Eh, entonces tenemos que estar relajados, tenemos que estar intensos, no podemos estar nerviosos, tenemos que estar escuchando con la mente, pero también tenemos que escuchar las emociones, marcar el ritmo de la respuesta según el estado emocional de la persona, está que no puede ni hablar. Y tú, a ver, no, pero a ver, sígueme platicando, a ver, ya, toma, límpiate los mocos, síguele, porque tengo prisa. Pues no, tenemos que ir al ritmo del consejero o del aconsejado, ¿verdad? Se necesita disciplina para escuchar, aunque estemos cansados. Ya le dijiste que sí lo recibes y estás muy cansado, o no desayunaste y ya se te está pasando la hora de la comida, pues tienes que ser disciplinado, ¿verdad? Y no impaciente como consejero. Todos estos son consejos para el consejero, ¿verdad? Se requiere disciplina para escuchar, incluso cuando estoy siendo reprendido, corregido por nuestro propio aconsejado. Tenemos que controlar nuestras emociones mientras escuchamos. Es paciente y lento para la ira mientras escucha. A veces sí dan ganas de soltarles dos, tres cachetadas, pero no, aguántate, no lo hagas. Controla tus respuestas, no domines la conversación, déjalo hablar, deja que se exprese, dale la libertad de hablar sobre sus intereses y sobre sus preocupaciones. Aprecia y escucha el consejo. Permite que otros declaren de principio a fin sus opiniones antes de responder. No saques conclusiones anticipadas hasta que no hayas escuchado todo lo que te tenía que decir y con mucho cuidado ya no haya dudas. Eh, Reconoce que tu punto de vista puede estar parcializado o ser inadecuado. Recibe y solicita aportes de otros. Se vale que si hay un caso que de plano ves que es muy complejo, que no te está dando tu capacidad, no es que dudes de ti, pero a lo mejor necesitas ir con el pastor, ¿verdad? Pastor, tengo un caso difícil. Solamente así se puede romper la confidencialidad, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de eso. Aquí vienen un montón de consejos. Bueno, después tenemos que dar esperanza, inspirar, ¿verdad? Eh, la esperanza verdadera está en el resultado de la salvación, se basa en las escrituras, es realista, es una decisión y se basa en lo que sabemos. ¿Cómo podemos inspirar esperanza? Bueno, tenemos que ayudar a la persona a crecer en su relación con Cristo. Tenemos que enseñarle a pensar bíblicamente, tenemos que orientar hacia soluciones y ser un ejemplo para la persona. Ahí llegas todo bronqueado, ¿no? Y luego quieres dar consejería.
y llegas todo bronqueado con tu esposo, con tu esposa, pues, y luego quieres aconsejar matrimonio, pues no estás siendo un ejemplo, ¿verdad? Para la persona, te estás quitando autoridad. Bueno, paso número uno es recolectar información. Fíjense lo que dice Proverbios 18:13. El que responde antes de escuchar, cosecha necedad y vergüenza. No podemos nosotros empezar a dar ningún consejo si no hemos terminado de escuchar. Hermanos, que ya pasó toda una hora y sigue hablando, pues entonces aviéntate otra sesión, pero termina de escuchar todo lo que tiene que decir. Dice Santiago 1:19, la primera parte, sea pronto para oír, tardo para hablar. Primera de Tesalonicenses 5:14, ya os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, améis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seas paciente con todos. Así que ya lo sabes, lo está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué hay que recolectar información? Bueno, hay que recolectar toda la información. Por eso es importante llevar una libretita muy confidencial y nada de que yo te escucho y me sé todo de memoria. No, ni. No lo somos, hermanos. Hay mujeres que yo, sobre todo las mujercitas, tienen mejor memoria que nosotros, pero yo te apuesto que después de 20 consejerías ya no te acuerdas y empiezas a mezclar los rollos de todos. Pues me agarras una libretita y empiezas a anotar, a ver tu nombre, teléfono, ¿no? La fecha de la consejería, qué edad tienes. Primero, mi esposa y yo lo que hacemos es recolectar datos. ¿Cuál es tu nombre, tu edad, tu estado civil, cuándo recibiste a Cristo, ¿no? Si tienen hijos, qué edad tienen los hijos, cómo se llaman los hijos, a qué te dedicas, desde cuándo dices que eres cristiano, por qué dices que eres cristiano. Eso es así como para empezar. También ahí hay que leerles las reglas del juego. Mira, fulano, yo voy a ser tu consejero. Te voy a pedir de favor que si vienes a consejería, seas abierto conmigo. Todo lo que me digas va a ser estrictamente confidencial. No lo voy a ventilar ni con mi esposa, ni con nadie, excepto si considero que es una consejería que donde sí necesito apoyarme con gente más especializada, ¿no? Ahí sí tendría yo que informarte que voy a tener que acercarme con alguien, que se me está saliendo de las manos tu caso. Pero si no es así, yo voy a guardar toda tu información con confidencialidad. ¿Estás de acuerdo que sigamos avanzando? No, sí, hermano, está bien, pero no quiero que me mientas. Quiero que seas completamente honesto porque, pues, en primer lugar, tú eres el que llegaste a la consejería y tú buscas un consejo de Dios. Entonces, te pido de favor que seas abierto y que me digas todo. Si no, estamos perdiendo el tiempo. ¿Estás de acuerdo? ¿Vas a ser honesto conmigo? Sí, sí, pastor, sí, hermano. Bueno, y la otra cosa que te quiero pedir de favor, así para empezar, hermanos. La otra cosa que te quiero pedir de favor es de que seas constante. Vamos a, no va a ser una consejería de una hora. Seguramente nos vamos a tener que estar viendo cada semana por los 2 siguientes meses. Y te voy a dejar tarea, te voy a dejar cosas. Necesito que te comprometas a no faltar. ¿Verdad? Para que podamos avanzar. Si realmente quieres que haya un cambio en tu vida, tienes que aceptar esto que te estoy pidiendo, que seas constante, que seas disciplinado, que hagas las tareas, que tengas un compromiso. ¿Lo tengo contigo? Sí, sí, hermanos. Difícilmente te van a decir que no, pero bueno, ya les estás diciendo de entrada qué es lo que esperas tú de ellos. Y una vez que ya te diste la información básica, ahora sí, te escucho. Y ahí sí ya viene toda la lloradera, hermanos. No, pues es que esto y los traumas y todo, todo, todo. Entonces tú en tu libretita estás poniendo atención, ¿no? Y tienes que anotar un dato. Yo siempre pongo un resumen así muy breve y pongo aquí motivo, su hija vive con su mamá, nunca se casó con la mamá de su hija, no es cristiana, inclusive practica el ocultismo, ¿no? La mamá de su hija. Entonces yo así lo pongo por poner un ejemplo,
para tener rápidamente cuando llegan a consejería. Ya me acordé, ¿no? Ya me acordé, son mis palabras claras, ya me acordé el asunto de esta persona. Y entonces empiezas a recolectar información, cuáles son tus recursos, qué relaciones tienes, tus emociones, tus acciones, aviéntame todo tu rollo. Y ahí hay que poner mucha atención. Ese proceso es un proceso larguito. Yo creo que la primer consejería es nada más de estar recolectando información. Todo, y poner mucha atención a lo que te dice, a lo que no te está diciendo, a sus expresiones, a su postura corporal, sus ojitos. Ya saben que si los levantan para arriba y luego los giran a la derecha, te están mintiendo, ¿no? Cosas así, uno empieza a conocer a la gente. Eh, les voy a pasar, hay unos, creo que vienen aquí en estos apuntes, un formato de datos de identificación, que es un formatito que pueden imprimir. Yo no lo hago, pero yo lo tengo en un cuaderno, pero pueden tener ya unos formatitos de identificación donde vengan ya más para rellenar nombre, edad, estado civil, bla, y un breve resumen de su asunto. Eso es la hoja de datos de identificación, una hoja de información básica y en otra hojita donde se pueden asignar tareas. Y yo insisto, yo lo tengo en mi cuaderno y ahí les pongo, mira, de tarea, brother, nos vemos dentro de 8 días y de tarea te voy a pedir de favor, por ejemplo, aquí le puse, quiero que leas los 10 capítulos de Jeremías, ¿no? Ah, bueno, pues órale, sale. Y entonces ya les anoto aquí la tarea. Cuando llegan a la siguiente consejería, lo primero que hago es revisar la tarea. ¿Cómo les fue en la semana? No, pues muy bien. A ver, ¿hicieron su tarea? Sí, a ver, enséñenme su tarea. Ya si les pedí una bitácora, si les dejé una lectura, a ver qué leyeron, qué me pueden comentar, ¿no? Y entonces, podemos ir poniendo una sesión de consejería, darle un formato. Ahorita les vienen algunas sugerencias de cómo administrar esa hora de consejería, ¿verdad? Para que sea efectivo. Eh, nosotros tenemos que hacer muchas preguntas. Miren, suena ridículo, pero a veces me ha pasado que, ¿y por qué no me dijiste esto? Pues es que no me lo preguntó, hermano. Y yo así como que, pues, sí, ¿verdad? Es mi problema, ¿por qué no te lo pregunté antes? Entonces, si ya sabemos que nos puede pasar eso, entonces tenemos que hacer un montón de preguntas amplias y exhaustivas. Tienen que ser preguntas relevantes, preguntas que produzcan hechos o acciones, ¿verdad? Nuestras preguntas deben de ser abiertas, porque si les decimos, oye, entonces, ¿leíste la Biblia? ¿Sí o no? Te dicen sí, y pues, ay, se murió. La respuesta. Entonces, más bien, la pregunta debería ser, ¿qué leíste de la Biblia? Esa sí es una pregunta amplia, ¿no? Entonces, las preguntas tienen que ser abiertas y tienen que ser específicas también, porque si no, te empiezan a contestar al sí o no, o sea, ya atínale. Pues tienen que ser preguntas, buenas preguntas y abiertas, que te den mucha información. Dice, observa la información, el halo, ¿no? La comunicación no verbal, el tono, el semblante, sus gestos, sus gesticulaciones, su lenguaje corporal, su expresión facial, todo eso también nos tiene que ir dando información. Una vez llegó conmigo una persona y estaba con mi esposa, era un matrimonio y ya la segunda, tercera consejería que me le quedo viendo, le digo, oye, tú, tú tienes una movida, hijo. No, ¿cómo crees, hermano? Y no, su esposa se puso furiosa. ¿Cómo que tienes eso? No, 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 no. Pues, ¿qué creen que sí? Su expresión facial, su lenguaje corporal, sus respuestas, sus argumentos, no me cuadraba, ¿no? También Dios me dio discernimiento. Este cuate nos quería manipular como consejeros. Y a su esposa la quería hacer sentir como que era la loca, cuando el cuate era un perverso y además no estaba arrepentido. En cuanto quedó descubierta su maldad, dejó de ir a consejerías y abandonó a su esposa. Esta persona no era creyente, simplemente no era creyente. Y él pensó que podía ir y manipular a los consejeros de la iglesia.
y hacer quedar mal a su esposa, como era la celosa, la tóxica, ¿no? Y no, él era más bien el perverso. Y ya después hablamos con la señora, y le digo, tú no te preocupes, ya te dejó, se fue de la casa, mira, dale gracias a Dios por el lagartón que te quitó de encima, porque Uy, era un sí, cuate realmente, uy, sí. no era ni cristiano, si fuera Uy, cristiano estaría contigo, le estaría echando ganas, pero más bien lo que quería era justificar una salida para irse con otra mujer. Entonces, tú ten paz, pues hay consejerías que, pues, simplemente hay personas que no quieren cambiar, pues son personas que, voy a decir que es su responsabilidad, ¿verdad? Pero entonces, escuchar es una gran responsabilidad, es esencial y hay que practicar mucho el escuchar a las personas y no hacer juicios. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. No vamos a hacer juicios, no vamos a sacar conclusiones anticipadas, no vamos a agregar motivaciones anticipadamente. Tenemos los juicios, los tenemos que reservar para el final. Una vez que terminamos de escuchar y de conocer a las personas, a nuestros aconsejados. Les voy a mandar este documento, hermanos. Les voy a pedir de favor que lo lean con calma. Aquí vienen algunos formatos como el consentimiento para recibir la consejería bíblica. Viene una tarjeta de datos de identificación que pueden imprimir o pueden personalizar. Todo esto tiene que guardarse bajo llave, no lo pueden dejar ahí en la sala de su casa. O sea, esto ni sus hijos, nadie. Esto es súper confidencial, ¿verdad? Porque es información privada de las personas. Y aquí vienen varios formatitos, miren, algunas preguntas que se pueden hacer, ¿no? Entonces les voy a mandar esto por, por ahorita por el grupo de WhatsApp. Y para la siguiente clase, que es la última, vamos a ver ejemplos de consejerías reales, algunos videitos, ¿verdad? Y de tarea, les voy a pedir de favor, y también se los voy a poner en el chat, que me hagan su diagrama de los tres árboles. Y no lo van a publicar a todos, me lo van a mandar a mí, ¿verdad? Directamente, por chat privado, porque esa va a ser la forma como vamos a evaluar el avance del curso y la calificación de esta materia. Entonces, hasta aquí dejo de compartir pantalla. Les agradezco mucho su participación. Yo sé que faltaron algunos que espero que lo vean después en la grabación. Vamos a hacer una oración de despedirnos y gracias por su tiempo. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú eres nuestro sabio consejero, eres el Dios fuerte, Señor, el príncipe de paz. Yo te ruego por estos futuros consejeros para que tú les ayudes a crecer, a ser unos buenos consejeros sensibles a la voz de tu Espíritu Santo para que puedan dar un sabio consejo a tu iglesia, Señor, porque todos los que se acercan al ministerio, Señor, para pedir consejo, es gente que tú ya estás lidiando con ellos, Señor, en sus corazones. Padre Santo, que todo esto sea para tu gloria, Señor, porque ese es el propósito de nuestra existencia. Bendícenos y guárdanos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por participar en la clase. Les voy a mandar muchos videitos para que los vean en la siguiente clase y, Gracias, hermano. y que sea de bendición. Empiecen a hacer sus diagramitas de los tres árboles. Se los encargo mucho para la siguiente clase. Con eso los vamos a evaluar. Gracias. Gracias, Y hermano. estos hermanos, ¿no? Bendiciones.